Jorge Volpi, intelectual destacado y notable representante de la llamada generación del crack. En enero del 2018, este año, fue galardonado con el 21º Premio Alfaguara de Novela por una novela criminal. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, gracias Jorge por tenerme acá. Para mí es un honor y un placer presentar esta novela que me ha impresionado mucho. Voy a tratar de ser breve, hacer unas preguntas a Jorge, porque creo que lo más importante es que él pueda entrar en diálogo con ustedes, y la feria me ha pedido que trate de ser puntual. Nosotros siempre pensamos, o sea, somos muy ingenuos y tenemos esta esperanza de que la literatura, lo que escribimos, tenga algún impacto en la realidad. Pero es algo que es muy difícil de medir, ¿no? Y a veces puede ser, incluso nosotros como lectores, cuando nos encontramos con un libro, puede ser que ese libro nos diga algo muchos años después, o influya en algo en nuestras vidas muchísimos años. No hay una causa y efecto directo, no hay un correlato, y eso a veces, o sea, para algunos escritores eso puede ser algo muy liberador, y hay otros que puede ser que se frustren porque dicen, estoy escribiendo todo esto y no veo ningún cambio, ¿no? Esa pregunta que nos hacemos, ¿para qué sirve la literatura? No, yo pienso más que es para hacer buenas preguntas, más que exactamente dar excelentes respuestas, aunque a veces la literatura también te da muy buenas respuestas. En el caso de esta novela, lo más interesante, lo más extraño, lo más fascinante es que sí se puede ver claramente que es una novela importante en el sentido de que sí tiene un efecto directo en la realidad, en los hechos, en la política, en la justicia de México y de América Latina, porque trata de un caso, el caso Florence Cassette, como muchos de ustedes, como yo cuando me enteré del caso, nosotros muchas veces nos dejamos guiar por la primera impresión. Entonces te enteras, lees de que una francesa fue arrestada por ser parte de una banda de secuestradores en México, y poco a poco, ¿no?, vas escuchando otras noticias, pero la cosa se va enredando, y luego llega un momento en que pierdes el hilo de lo que pasó. Simplemente llegaron otras noticias que fueron enterrando esa anterior noticia, te vas olvidando, y un día te dice, oye, ¿tú sabías de ese caso de esta francesa? Y tú dices, la que era parte de una banda de secuestradores, algo que pasó hace muchos años, y ahí quedó. Y luego pero no sabías que todo eso era un montaje, ¿no? Pero ¿cómo montaje? Entonces nosotros estamos viviendo en ese mundo de medias verdades todo el tiempo, o sea, nos enteramos de cosas y muchas veces todavía tenemos esta fe ingenua en que la justicia está obrando de buena fe, y que no hay armados, no hay montajes, no hay tramoyas, y que simplemente si alguien lo arrestaron fue porque había pruebas contundentes. Yo escribí una reseña sobre este libro, que la voy a leer ahora como punto de partida para luego hacerle las preguntas. Es paradójico que la mejor novela de Jorge Volpi esté ambientada en México. Después de todo, a mediados de los 90, él fue punta de lanza del crack, un grupo de escritores que entre sus principales postulados señalaban la necesidad de la ruptura de esa alianza tan cercana entre nación y narración que ha existido en la literatura mexicana y latinoamericana. De esas paradojas está hecha la literatura. Una novela criminal, ganadora del Premio Alfaguara 2018, es, más allá de que contradice el manifiesto del crack, como otros libros del mismo Volpi, un gran libro. Una novela criminal se presenta como documental o sin ficción, y se basa en el célebre caso de la francesa Florence Cassette, arrestada a mediados de la década pasada y acusada de pertenecer a una banda de secuestradores. Los años demostraron que todo fue un montaje de la policía y la justicia mexicana. Por ello, Cassette debió pasar 7 años tras las rejas, y su pareja y supuesto líder de la banda, Israel Vallarta, sigue en la cárcel. Aunque Volpi sigue la pista a los numerosos expedientes del caso y a toda la documentación existente, también es lo suficientemente flexible como para arriesgarse e imaginar los vacíos cuando es necesario. La novela pasa por diferentes fases. En la primera parte, Volpi desmonta el operativo de la Agencia Federal de Investigación contra Cassette y su banda, entre comillas banda, para concluir con contundencia que la organización criminal no existía y que el arresto, visto en directo por los espectadores a través de Televisa, era, cito,
una ficción meticulosamente construida por la Agencia Federal de Investigación, convertida para el efecto en una agrupación teatral. Pero Volpi no se queda ahí y luego se enfoca en el proceso judicial al mismo tiempo que en el frente diplomático, que llega a una crisis por la decisión del presidente Calderón, el presidente de entonces de México, de no dar su brazo a torcer frente a las presiones francesas, incluso cuando era claro que el proceso mostraba fallos gruesos. Calderón quería victorias mediáticas en su cruzada contra la violencia que asolaba al país. Sabemos que los gobiernos latinoamericanos usan el poder judicial como un arma arrojadiza que beneficia al partido que detenta la presidencia. El mérito de Volpi consiste en mostrar de forma específica cómo se lleva a cabo este abuso en un país latinoamericano. De a poco, Volpi acumula pruebas para mostrar cómo este caso policial puede servir de núcleo generador de una verdad social. La verdad de la novela sirve para entender la forma en que en México las instituciones al servicio de los ciudadanos, el Poder Judicial, la policía, son capaces de armar una argamasa, estoy citando a Jorge, de verdades y ficciones con tal de arribar a conclusiones decididas de antemano. Se puede acusar sin problemas a los inocentes si es que un par de policías poderosos, como en este caso, ha decidido inventarse un triunfo mediático para el gobierno. Las razones a veces suelen ser incluso más burdas y arbitrarias. En un sistema tan corrupto como el mexicano, ya no se trata simplemente de mentir de manera sistemática, sino de crear un ambiente donde estas mentiras ya no incomodan a nadie y la distinción entre verdad y mentira se torna irrelevante, ¿no? Estoy citando a Jorge. Casé fue liberada gracias a la presión internacional. El mexicano Israel Vallarta no tenía quien presionara por él y por eso sigue en la cárcel. Una novela criminal sugiere que es inocente, pero estamos en el kafkiano mundo mexicano donde no hay presuntos inocentes, sino presuntos culpables. De modo que Israel seguirá ahí hasta que un poderoso no decida hacerle caso a los expedientes, sino a su intuición o necesidad política, o en todo caso a esta novela. Jorge, bueno, yo decía esto de que yo espero que esta novela, digamos, por el caso de Israel Vallarta, me ha conmovido mucho. ¿Cómo has visto tú la reacción a esta novela en casos más concretos? ¿O crees que no ha habido ningún tipo de reacción? Porque sí, leyendo reseñas de mucha gente que decía que ojalá las autoridades hagan caso a esta novela y se haga justicia en esta situación. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a la Feria del Libro de Miami por invitarme de nuevo. Me da mucho gusto regresar a Miami y más conversar con un amigo y escritor al que admiro desde hace ya muchos años. Ya 20 años de conocernos y de encontrarnos en estos lides literarios. Muchísimas gracias por tu reseña, la que publicaste también, Edmundo. Te la agradezco enormemente. Sí, es raro. Yo creo que los escritores normalmente pensamos que si acaso alguno de nuestros libros puede cambiar vagamente a una persona o puede hacerla reflexionar sobre algún asunto o puede hacerla tomar conciencia. Y yo no me había planteado la idea de hacer una novela que tratase de incidir directamente en la realidad. Cuando yo comencé a escribir este libro, basado en este caso criminal tan famoso en México y en Francia, me interesaba porque creía que tenía una gran historia. Puedo decir que es una gran historia porque como no es mía, entonces no parecería exceso de orgullo. Es una gran historia porque tiene muchos elementos reales que son muy atractivos para cualquiera. Es una historia de amor extraña entre esta pareja de Florence Cassé, francesa, e Israel Vallarta, el mexicano. Es una historia policíaca, es una historia política, hay una conspiración detrás. Entonces me parecía que eso era lo que me impulsaba a escribirla, tratando de escribirla de la mejor manera posible. Pero conforme iba avanzando en la escritura, me di cuenta de que esta novela en realidad era otra cosa. Primero me di cuenta de que yo tenía muchas ganas de escribir una novela mexicana, una novela sobre México, y no me estaba dando cuenta de que esta es esa novela mexicana al final. O sea, una novela que a través de este caso retrata a México en su conjunto, a través de este caso retrata el sistema de justicia. Y lo otro que solo cobré conciencia después
es que iba a ser finalmente también una novela de denuncia, que es algo que yo nunca pensé que iba a escribir. Nuestra generación creo que es la primera que le tocó que ya no existiese la obligación del compromiso político y por lo tanto no nos sentíamos en ningún momento obligados a ello. Pero de pronto esta novela sí lo tiene. Lo tiene a la manera de las novelas decimonónicas, no sé, de Víctor Hugo, de Solá, o de cierta novela comprometida latinoamericana, en la cual el escritor encuentra una realidad que es insoportable y al contarla también la denuncia y espera que eso tenga algún efecto en la realidad. Aquí sí yo esperaba, a diferencia de cualquier otro libro, que tuviese un efecto. ¿Cuáles han sido esos efectos hasta ahora? Pues muy limitados. O sea, por un lado sí, la novela creo que en México, que afortunadamente ha tenido muchos lectores, ha contribuido a cambiar un poco la percepción del caso. La construcción mediática por parte de la policía y de los medios de comunicación en México hizo que el 90% de los mexicanos estuviesen convencidos de la culpabilidad de Israel y un 80% de la de Florence. Creo que el libro, al menos en un sector, pero en un sector que es relevante, ha cambiado de opinión al leerlo también, y eso ya es una primera cuestión que no es desdeñable. La siguiente es que ojalá tenga un impacto en la historia de Israel Vallarta y todavía de un hermano y un sobrino suyo que fueron detenidos también asociados con el caso. Independientemente de lo que uno pueda pensar de Israel, no tengo la menor duda de que él es una víctima del Estado mexicano, que le negó un juicio justo, que lo torturó, que sembró pruebas, que manipuló testigos para acusarlo, que no le dio un juicio justo. Y por lo tanto estoy convencido de que tiene que estar libre. Ha ayudado el libro porque una vez aparecido se ha formado, por lo menos de manera un poco informal, un pequeño grupo de abogados, entre los que está el abogado de Florence, decididos a ayudar a Israel ahora en esta última fase de su proceso. Él lleva 13 años en prisión preventiva, 13 años en prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad. Ha estado en las mismas cárceles en las que estaba el Chapo, sin escaparse, por supuesto. Lo cual es absolutamente irregular y es algo que permite el sistema de justicia mexicano. Entonces, esperemos que el año próximo el caso de Israel finalmente llegue a sentencia y esperemos que esa sentencia sea liberatoria. Esperemos que este grupo realmente ayude a redactar las conclusiones con las cuales Israel presentará, digamos, su defensa ante el juez. Y el otro punto de esperanza está en que uno de las protagonistas centrales del libro, que fue la ministra de la Corte que logró la liberación de Florence, Olga Sánchez Cordero, ahora es la nueva secretaria de Gobernación, la nueva ministra del Interior de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo creo que eso también puede ayudar a que cambie la perspectiva, o esperemos que eso pueda ayudar a que cambie. Uno ya nunca sabe, pero que eso ayude a Israel y a esta parte de su familia también para que sean liberados. Bueno, yo soy uno de esos lectores que ha cambiado su perspectiva después de leer tu novela. Yo entré a la novela pensando en algo que sabía de este caso, en estas medias verdades o en estas primeras impresiones, y luego terminé totalmente indignado por toda la situación que tú cuentas y la relacionaba mucho con lo que ocurre en mi país, y creo que cualquier latinoamericano puede encontrar muchas coincidencias en cuanto a la forma en que la justicia se maneja o es manejada de manera política por los gobiernos. Ahora, a mí me parece como obvio, digo, es una cosa tan interesante todo lo que la historia que cuenta, que es obvio que se la escriba, pero al final resulta que no es que había un montón de libros sobre esta novela, o sea, sobre este caso. Entonces luego dices, cuando llenas ese vacío, dices, pero claro, ¿no? Ahora lo difícil es que a uno sea el primero que se le ocurra. ¿Qué momento se te ocurrió decir que aquí hay un libro? Más allá de decir novela o no ficción, ¿en qué momento dijiste aquí hay un libro? Es un caso que yo había, digamos, seguido y que me había interesado casi desde el principio. El caso ocurre, para los que no lo conozcan, el 9 de diciembre del 2005, los dos principales noticieros de la televisión mexicana, en Televisa y en TV Azteca, anuncian que van a transmitir en vivo, en directo, la liberación de 3 víctimas y la captura de 2 peligrosos secuestradores.
Durante 2 horas y un poco más hay una transmisión en donde se ve este espectacular operativo policíaco que termina con la captura de Israel y de Florence y con la liberación en efecto de 3 personas, de una señora, de su hijo de 11 años y de un joven. Desde ahí, digamos, era interesante, era la primera vez que ocurría una captura en vivo de secuestradores. Unos meses después también, para México, eso fue, digamos, cuando empieza el escándalo, un equipo periodístico distinto, de televisión también, revela que todo eso que se vio en esa transmisión era falso, que era un montaje hecho por la policía. O sea, que era lo que ahora llamamos 2 horas y media de fake news, antes de que las fake news tuvieran este nombre. Pero eso era una noticia claramente falsa. Entonces, desde entonces me interesó el caso, lo fui siguiendo. Luego empieza el conflicto diplomático entre México y Francia, cuando el presidente francés Nicolas Sarkozy llega a México para tratar de liberar a Florence. Eso ya me tocó verlo más de cerca. Yo en esa época dirigía un canal de televisión cultural en México y por esa razón me invitaron, por ejemplo, a la cena de Estado en la que se despedían Calderón y Sarkozy después de haberse peleado el día entero. Entonces me tocó verlos a la distancia, no lejos, pero en Palacio Nacional. Luego esto provocó la cancelación del Año de México en Francia. Iba a haber un Año Cultural de México en Francia, en donde yo iba a participar. Finalmente se cancela, pero algunos grupos franceses deciden mantener actividades. En ese momento fuimos a Francia y de lo único que se hablaba era de este caso. Entonces me fue interesando siempre. Y luego cuando encontré una investigación periodística espléndida de una periodista belga que se llama Manuel Stils, que cuenta sobre todo la historia de Israel y de su familia, fue cuando me dije, es que esta historia es mucho más amplia, creo que nadie la ha contado completa, y creo que la mejor manera de contarla completa es en una novela sin ficción. Entonces ahí fue cuando me decidí a empezar a hacer mi propia investigación del caso. Tú dices novela sin ficción, pero los compartimientos no son estancos, ¿no? Porque hay momentos en que tú lo dices explícitamente, no tengo los suficientes datos concretos sobre esto, así que voy a imaginar, voy a especular sobre, digamos, con cierto conocimiento de causa. Ahora, eso no te ha provocado, digamos, discusiones en cuanto a que si es un libro de no ficción que está queriendo intervenir en la realidad, que alguien te ha dicho, oye, no, pero esto es una novela, esto es ficción, esto te estás inventando, ¿no? O sea, you wanna have it both ways, digamos. Sí, es un libro extraño. De por sí el género, novela sin ficción o novela documental, de por sí ya es extraño, es una mezcla de novela con periodismo, que nace en Argentina con Operación Masacre de Rodolfo Walsh y luego aquí en Estados Unidos con Sangre Fría de Truman Capote. Y de por sí el género es raro. Y este libro además es más raro porque, como dices, sí tiene unas pequeñas pero importantes partes de ficción, cuando me permito especular para tratar de llegar a la tribuna, siempre advirtiéndolo para que no se confunda una cosa con la otra. Y sí, ha dado lugar a discusiones con amigos y con amigos periodistas sobre qué es realmente este libro y cómo se puede enfocar. Hay quien me ha dicho que no es una novela, que esto es periodismo narrativo, ¿no? Que es una crónica extensa. A mí no me lo parece, porque una vez hecha la investigación periodística, decidí escribirlo como si escribiera una novela normal. O sea, la manera, digamos, ya de contar la historia, de darle el ritmo, de utilizar ciertos recursos narrativos, ¿no? A veces cambios de tiempos, a veces recursos retóricos, en fin, propios más de la novela, e incluso con algunas decisiones que son más de novelista que de periodista. Por ejemplo, creo que una de las cosas para lo que estamos entrenados los novelistas es para detectar situaciones verosímiles e inverosímiles. Entonces creo que eso a mí me ayudaba mucho para tratar de detectar situaciones o declaraciones inverosímiles a lo largo de esta historia. Entonces hay muchas contradicciones, y cuando había, digamos, testimonios contradictorios sobre un mismo hecho, yo en muchos momentos decidí tomar una decisión que sí es de novelista y no de periodista. El periodista, ¿qué tendría que hacer? Pues contar cada una de las versiones distintas del mismo hecho para darles la misma relevancia. Siendo esta una novela, me parecía que yo tenía la capacidad de escoger o de darme cuenta y entonces tomar una decisión de qué situaciones me parecían más verosímiles frente a otras. Entonces
Entonces hay muchos momentos en que yo decido optar por una versión frente a otra, porque me parece simplemente más verosímil. Claro, eso es ficción, pues es una discusión interesante, si al tomar una posición así estás entrando en el terreno de la ficción o simplemente de la subjetividad del autor. La duda que hemos tenido en las discusiones interesantes con periodistas es qué condición de verdad da este libro. Yo insisto en que es una novela sin ficción y que intenta contar de la mejor manera posible un hecho real a partir solamente de fuentes que me parecen confiables. Pero por supuesto la discusión es compleja. También me ha pasado que personajes, que en realidad son personas que están en el libro y que se sienten maltratadas, me han terminado por decir, pero bueno, como usted escribe novelas e inventa, pues esto es una ficción, ¿no? O sea, es un poco la salida que han encontrado también para no asumir sus responsabilidades. Bueno, te voy a hacer una última pregunta antes de abrirlo al público. Comencé yo hablando de la cuestión del crack y el proyecto del crack, que tenía entre sus fundamentos esta idea de romper con esta cosa tan nacionalista entre literatura, ¿no? y México. Y entonces tú también dijiste al comienzo que querías escribir algo ambientado en México. Entonces, ¿por qué México hoy? ¿Cómo sitúas esta novela dentro de tu...? Yo sé que has escrito otras cosas ambientadas en México, además tienes también tus libros de ensayo ambientados en México, pero ¿cómo sitúas esta novela dentro de un proyecto general o no? ¿Cómo anda dentro de tu evaluación como escritor? Yo creo que es algo que nos ha pasado a muchos escritores mexicanos en los últimos años, que tiene que ver primero con México, con el tema México, y segundo, con internarse en tu primera pregunta, en lo que se acercaría a un cierto compromiso con la realidad, para no llamarlo un compromiso político. Y es que claro, cuando vivíamos en un país que era un país autoritario, pero no demasiado, en un país donde había ciertas libertades, en un país que aspiraba a la democracia porque no la tenía, pero donde se tenía la esperanza de tener una vida más o menos razonable, creo que entonces en ese momento muchos escritores, entre ellos los que formaban parte del crack, pero también muchos otros, podían decantarse también por muchos otros temas posibles y por otros escenarios. Entonces escribir sobre la Alemania nazi, o escribir sobre la Unión Soviética en mi caso, o escribir sobre mundos fantásticos como Nacho Padilla, o escribir sobre otros tiempos o incluso de manera experimental como muchos otros escritores. Pero de pronto es como si la realidad mexicana hubiese terminado por llegarnos de manera tan poderosa que se volvió de pronto casi imposible no hablar de México. Es casi aunque no quisieras. A partir del 2006 que empieza la guerra contra el narcotráfico, México, que era un país complicado pero relativamente pacífico, se convierte en un infierno. Del 2006 para acá hay 220,000 muertos de la guerra contra el narcotráfico, entre 30 y 70,000 desaparecidos, un número incontable de desplazados. Son cifras de verdad que son propias de una guerra civil, aunque en México no haya una guerra civil. Digo, para ver la comparación, en el conflicto colombiano que lleva 50 años, o que más o menos duró 50 años, ha habido 50,000 muertos. En este caso, en 12 años llevamos 220,000. Entonces de pronto apareció lo que una artista mexicana, Teresa Margolles, formuló en una pieza plástica que decía simplemente, ¿y de qué otra cosa vamos a hablar? Es como si de pronto la realidad fuera tan ineluctable que muchos escritores que estoy seguro que hubieran escrito sobre otras cosas, pienso en Emiliano Monge, o pienso en Yuri Herrera, o pienso en Rosa Beltrán, o en muchos otros que más bien estaban buscando otros caminos, de pronto frente al horror de la realidad cotidiana mexicana, creo que no ha habido más remedio que contarla. O Fernanda Melchor, creo que hay muchos casos que hemos terminado por aproximarnos de una manera u otra a esa realidad mexicana porque no había otra salida más que hablar de eso que de pronto estaba ahí, y que ser un novelista internacional o ser un novelista intimista de pronto frente a esa realidad se volvía casi obsceno para muchos. Entonces no había más remedio que volver a México. O sea, que adiós al crack.
Bueno, no adiós al crack, sino simplemente es como si la realidad lo hubiese superado. Por otro lado, en alguna medida, creo que simbólicamente el crack terminó con la muerte de Nacho hace 2 años. Entonces ni siquiera ya alcanzo a contradecirme. Muy bien. Bueno, preguntas, comentarios. Todavía tenemos 15, 20 minutos. No sé si necesitan el micrófono. Sí, gracias, Volpi, Paz, Soldán, por esta contribución. Bueno, he estado de cerca leyendo mucho la literatura histórica sobre México, y ya desde la influencia del monogramático, con Paz y también con Fuentes, pues nos hemos nutrido mucho. Mi pregunta, Volpi, es: se entiende sí que casi toda narrativa desde García Márquez para acá es denuncia, porque la denuncia se hace a través de la educación también. Mi pregunta es: ¿a partir de dónde arranca la corrupción en México? O sea, estamos hablando después de la revolución, nos vamos a meter a Porfirio ahora, porque lo están defendiendo mucho. Pero después de la revolución, con todo y Cárdenas incluido, ¿a partir de dónde tú crees que empieza la corrupción? Si tomamos en cuenta lo que dice Fuentes, que se hereda la corrupción desde que Colón llegó acá. ¿A partir de dónde empieza la corrupción en México? Bueno, esta es una pregunta muy complicada, ¿no? La pregunta vargallosiana de cuándo se jodió el Perú, pues cuándo se jodió México. Es difícil saberlo. En el caso de la corrupción, creo que tiene usted razón, o sea que es una parte de no lograr institucionalidad y transparencia, y creo que viene desde la época colonial, en efecto, y que desde la época colonial no lo hemos sabido romper, no solo en México, sino en la mayor parte de América Latina, ¿no? Con unas cuantas excepciones. Creo que ahí está. No es que sea cultural, que eso lo llegó a decir el presidente Peña Nieto un poco para excusarse, ¿no? Decía, esto es cultural, pues ¿qué le vamos a hacer? No es que sea cultural, pero sí hay una falta de tradición institucional que ha impedido la corrupción que vemos ahora en toda América Latina. Bueno, otra de las cosas que me he atrevido a decir es que yo creía que América Latina ya no existe, en lo cual también me he equivocado. Odebrecht nos ha demostrado que América Latina sí existe, es decir, una compañía capaz de corromper a todos los líderes políticos de todos los países de América Latina, de derecha, de izquierda, de centro, demuestra pues que sí ha de haber algo, ¿no? que nos emparenta y nos une, que es exactamente la corrupción, ¿no? Odebrecht como ejemplo de lo latinoamericano. Ahora, si a eso se suma en el caso mexicano, sí podemos decir, ahí sí yo creo que sí hay una fecha clara, cuando se jodió México. De corrupción, pues igual que América Latina son demasiados años o siglos. De violencia, yo creo que sí es el 2006, claramente, el momento en donde se lanza la guerra contra el narcotráfico. Antes de eso habíamos tenido, el 2005 fue el año con menor número de homicidios en los últimos 10, y a partir del 2006, pues estamos en estas cifras que les estoy diciendo. Entonces yo creo que ahí sí está clarísimo cuándo fue que ocurrió el desastre mexicano, cuando empieza el desastre mexicano. Hay un micrófono. Sí, buenas tardes. En el desarrollo de como lo mencionaste, de una novela, una crónica narrativa, ¿tuviste la oportunidad de conversar con los protagonistas? Sí. ¿Y qué experiencia sacaste de esa conversación con los protagonistas para enriquecer los personajes dentro de la novela? Sí, la investigación, digamos, la traté de hacer una investigación periodística, que eso sí nunca había hecho investigación histórica, investigación literaria, pero periodística implicaba también hacer entrevistas al mayor número de actores posibles. Entonces tuve oportunidad de entrevistar, desde luego, a Florence Cassé y a Israel Vallarta, ¿no? Los dos protagonistas un poco de esta historia, también a alguna de las víctimas de manera directa, también a políticos, a diplomáticos e incluso al policía que ordenó el montaje, que accedió, y esa fue la última entrevista que hice, accedió a darme una entrevista, desde luego no a contarme la verdad, pero sí a darme la entrevista. Y a eso había que sumar las entrevistas hechas a otros actores por otros periodistas antes que yo, que desde luego también utilicé en la construcción del libro. Entonces sí, ahí está el testimonio, digamos,
la variedad de testimonios de todos ellos, que es lo que ha sido muy raro para mí. Yo nunca había tenido una novela en donde los personajes fueran personas. Y eso significa que una vez publicado el libro, a muchas de esas personas pues no se han reconocido, no les gusta, se sienten incómodos de ambos lados, precisamente pues porque son personas y no personajes. Buenas tardes. Mi pregunta es a nivel personal. ¿Se ha sentido usted con miedo con respecto a que usted ha descubierto lo que estaba pasando? ¿Y no ha habido por parte a su familia, a usted, algún tipo de amenazas? Tengo que decir que yo nunca tuve miedo, y en cambio es la pregunta que más veces me hacen. Si lo tengo, entonces ya me empieza a dar un poco. Pero afortunadamente no he sufrido ningún tipo de amenaza. Desde luego ha habido involucrados o personas que están en contra de lo que dice el libro, pero nunca ha habido una amenaza. Y eso quizás casi me decepciona, ¿no? México se ha convertido en el país más peligroso para el ejercicio del periodismo en el mundo, al lado de Irak, es donde más periodistas han sido asesinados, aunque casi siempre son aquellos periodistas que están haciendo reportajes o investigación sobre los vínculos del narcotráfico y la política, en donde uno u otro lado son los responsables de las amenazas o de las ejecuciones que han sufrido esos periodistas. Pero aquí me da la impresión de, al presentar este libro como literatura, es como si a nadie le preocupase. Como es literatura, aunque diga yo que está siendo todo nombres reales y hechos reales, parecería como que no ha importado tanto. Y creo que la prueba de esto, que es la prueba un poco de la impunidad mexicana, tiene que ver con lo siguiente. El jefe de la policía, el que planeó todo el montaje y finalmente el responsable de las torturas, de la siembra de pruebas, de la manipulación de los testigos, Genaro García Luna, que por cierto vive en Miami. Escribió también un libro sobre consejos de seguridad pública. Y ese libro, yo creo que no es coincidencia, lo presentó en México mientras yo presentaba este. ¿El mismo día? Iba a los medios de comunicación y los mismos días, más o menos, en que yo estaba en los medios de comunicación, él también estaba hablando de ellos. Ahora estaba en Chile y me decían, bueno, qué bueno que te pusieron Miami al final para que puedas acabar la gira, porque como ahí vive García Luna. Bueno, pues sí, en efecto, vive aquí, ¿no? Después de ser el jefe de la policía, el presidente Calderón lo convirtió premiándolo en ministro de Seguridad Pública, en el secretario de Seguridad Pública, y los últimos 6 años se instaló a vivir aquí, tiene negocios inmobiliarios y una agencia de consultoría en seguridad aquí en Miami. Pues bueno, creo que eso justamente de lo que habla es de la impunidad mexicana, es decir, de que nadie de las autoridades ha pagado nunca por lo hecho en este caso y en miles de casos semejantes. Hola, Jorge. Tengo 2 preguntas relacionadas con lo que te dijiste de que el proceso de Israel Vallarta podía solucionarse, lo esperabas que solucionara el año que entra. Sobre todo porque Olga Sánchez Cordero será la próxima secretaria de Gobernación en México. Con todo lo que ha pasado en esta última semana, y ni siquiera en los últimos meses, en la última semana en México, con el anuncio de López Obrador de seguir incluso con el uso del ejército, incluso incrementarlo o también formalizarlo como una Guardia Nacional. ¿Crees que eso vaya a ser posible, tanto lo de Israel, y qué opinión te merece esta parte de que esta guerra de 12 años pues vaya a ser continuada en la misma mecánica que lleva con las consecuencias que se trae? La otra es sobre también la polémica que se trae con Ignacio Taibo II, a propósito de que fue nombrado o invitado por López Obrador para ser el próximo director del Fondo de Cultura Económica, y que resulta que pues sus opositores han insistido en que no se puede porque la ley dice que tiene que ser mexicano de nacimiento, aunque él es naturalizado. ¿Qué opinión te merece esa parte de que pues,
pareciera que hay mexicanos de primera y segunda cuando realmente, cuando uno decide ser mexicano por elección, pues desde el punto de vista es como que más mexicano que los que nacieron, porque no les quedó de otra. Bueno, te intento responder a las dos preguntas. Sobre la primera, justo hoy escribí un artículo sobre lo que ha pasado en estos días en que el presidente electo López Obrador presentó su plan de seguridad. Yo voté por él y el día de la elección celebré enormemente su triunfo, justamente porque me parecía el reconocimiento de 12 años de desastre absoluto en la guerra contra el narcotráfico. 12 años que son los que provocaron estas cifras que he dicho anteriormente, con políticas tanto del PAN como del PRI radicalmente equivocadas a mi modo de ver. Y entre ellas la principal, la militarización del país, que es en buena medida una de las causas de esta enorme violencia, es decir, la manera como se enfrentó al crimen con el ejército y la marina, y no con una policía eficaz, independiente y capacitada. En efecto, López Obrador presentó su plan de seguridad esta semana y ese plan de seguridad tiene 8 puntos. Los 7 primeros son puntos que me parecen fantásticos todos. Reconocen el fracaso, hablan de la necesidad de cambiar el sistema, de tener otras políticas, de legalizar las drogas, de cambiar la estrategia punitiva, de reformar las cárceles, de atender las causas de la violencia, sobre todo la desigualdad. Esos 7 puntos me parecen fantásticos. Desafortunadamente el octavo contradice todos los anteriores. El octavo es la creación de la Guardia Nacional y en el modelo que presentó ahora López Obrador significa que la seguridad en México va a seguir a cargo de una corporación formada por militares, al menos en primera instancia, luego entrenada por el Ejército y la Marina y dependiente operativa y tácticamente otra vez del Ejército. Es decir, que en realidad la gran promesa de López Obrador era acabar con la guerra y acabar con la militarización, y esto solo significa esa misma militarización de otra manera. Entonces, por supuesto que me parece que es enormemente peligrosa esta parte del plan de seguridad. Es más o menos lo que les acabo de decir, dice el artículo que publiqué hoy en el diario Reforma. Exactamente esa es, digamos, mi opinión al respecto. Sobre el caso de Paco Ignacio Taibo, me parece que la ley que se invoca es una ley que en efecto está en vigor. Es una ley mexicana no olvidada, es una ley, digamos, que rige para toda la administración pública federal, que dice que solo pueden ser miembros de alto nivel de esta administración pública mexicana los mexicanos nacidos en México, no naturalizados, sino los mexicanos por nacimiento, lo que establece la ley con mexicanos por nacimiento, que me parece discriminatorio y ridículo. Es decir, es una ley absolutamente anacrónica, que en efecto es discriminatoria porque crea mexicanos de primera y de segunda. Los mexicanos naturalizados son tan mexicanos como los mexicanos por nacimiento. Bueno, esto hay que decirlo también aquí en Estados Unidos, donde Trump quiere cambiar estas leyes, ¿no? Aquí está pasando lo mismo. Bueno, la ley mexicana es anacrónica y absurda. Por supuesto que Paco Ignacio Taibo es mexicano y por supuesto que debe asumir la dirección del Fondo de Cultura Económica. Tú has escrito antes ensayo, pero no has escrito un libro así como este de no ficción. ¿Tuviste modelos? ¿Tuviste, no sé, Walsh, Capote? ¿Qué? Fíjate que justo yo, como nunca lo había hecho, y era un ejercicio también de tratar de hacer algo distinto, mientras empezaba a escribirlo en mi curso en la UNAM, decidí dar un curso de novela sin ficción, para tratar de revisar el género, de ver sus ejemplos, y eso me sirvió muchísimo. Entonces, sí, creo que Walsh, que es quien crea el género, quien lo inventa de alguna forma, luego Capote lo reinventa, es decir, lo vuelve a inventar sin saber que Walsh había hecho algo muy semejante anteriormente. Pero que además ahí ya están 2 modelos de la novela sin ficción que son los que siguen actualmente en vigor. Walsh, que es una novela sin ficción en donde el escritor es protagonista, y Capote, una novela sin ficción en donde intenta ser lo más objetivo y neutro posible sin aparecer él como tal en el texto. Yo creo que eso nos ha llevado a los distintos modos de la novela sin ficción actual, y por supuesto para mí esos 2 que son los fundadores fueron muy importantes, y luego muchos otros libros, desde La canción del verdugo de Mailer,
al adversario de Carrer, al impostor de Cercas, por ya hablar de casos más recientes. Sí, buenas. Para ser bien honesta, es la primera vez que escucho del caso y no he tenido el placer de leer el libro, pero me da extrema curiosidad si esto fue un montaje, y no sé si esté obligando a literalmente ofrecer la trama del libro, No. pero ¿por qué Israel y Flores? Si fue un montaje, ellos fueron víctimas de la casualidad, o hay algún tipo de vínculo o coincidencia con estas familias que va más allá de la media verdades, o verdad que el público pudo haber escuchado a través de los medios noticiosos. Yo creo que esta es la gran pregunta del caso. Usted sin conocer tanto el caso ni sin leerlo, esta es la gran pregunta del caso y la pregunta que es difícil de resolver. Incluso para mí, después de estos 3 años de investigar, esa es la pregunta que queda un poco en el aire. O sea, ¿qué sabemos? Y solo esto lo puedo decir, digamos, porque es la parte inicial del caso. Parece claro que hay una venganza, que lo que desata este caso es una venganza debida a asuntos de dinero. Hay un empresario mexicano, que se llama Eduardo Margolis, un hombre muy rico, muy poderoso y muy vinculado con las fuerzas de seguridad en México, que se hace socio del hermano de Florence Cassé, que se llama Sebastián. Sebastián y él tienen gravísimos problemas ya como socios de dinero. Entonces parece bastante plausible que una venganza contra Sebastián, que también probablemente lo sea contra Israel y contra Florence, sea la que desata el caso. Ahora, lo que yo no sé todavía, y eso es un spoiler, pero ni modo, lo que yo no sé todavía, y eso es quizá la parte más oscura que no espero que algún otro investigador lo llegue a saber, es exactamente qué es lo que motivó esta venganza. O sea, sabemos que existe la venganza, sabemos que esa venganza es la que vincula a Israel y a Florence con la policía, y que la policía decide detenerlos, y luego la policía, ya sin el concurso de este empresario, decide hacer el montaje. Esa es otra parte. Pero digamos, el origen del caso está aquí. Ahora, ¿qué motivó esta venganza para que fuera una venganza tan drástica? Eso es algo que hasta el día de hoy no sabemos. Nos quedan 2 minutos, una pregunta más. Aprovechen. si no yo nada. Sí. El señor Margolis no responde. No sabe. Sí, bueno, el señor Margolis ha sido entrevistado una sola vez. Él es un hombre muy discreto, que no le gusta evidentemente los medios públicos. Es alguien que al mismo tiempo es una especie de héroe, sobre todo en la comunidad judía mexicana, porque él resolvió muchos secuestros de la comunidad judía mexicana, pero para muchos otros es un enorme villano que se ha aprovechado de esa posición, incluso en contra de sus propios socios. No solo el caso de Sebastián, sino de varios otros que han dado testimonio. Él, por supuesto, lo niega todo. Él niega siquiera conocer a Israel y dice que no tuvo nada que ver con eso en algunas entrevistas. En otros momentos él ha llegado a decir que no, que él sí sabía que Israel era un secuestrador y que por eso él fraguó que fuera detenido. Entonces, otra vez, ahí son testimonios contradictorios de su parte. Muchísimas gracias, Jorge. Felicidades por esta gran novela.